Was found dead Saturday in Istanbul. Estambul, una ciudad con una población de casi 16 millones de habitantes distribuidos entre Europa y Asia. Es una gran ciudad y muy linda, pero ¿qué pasa con la seguridad en Estambul? Ahora nos encontramos en Taksim. Esta es una parada obligatoria para el turista que venga a visitar Estambul. En esta plaza encontraremos el punto principal de unión de todas las líneas de metro y también hay una gran parada de autobuses al final de la plaza. En esta zona podemos encontrar un montón de sitios interesantes para ver. En este video yo ya les mostré, así que les recomiendo que vayan a verlo para descubrir qué se puede ver, además de la calle llena de locales comerciales. Hay un par de calles que rodean esta plaza, pero la principal es la avenida Istiklal. ¿Están seguros todos los turistas en todas partes de Estambul o hay zonas que se deben evitar? En primer lugar, déjenme aclararles que Estambul es una ciudad segura y encima, para ser tan grande y con tantos habitantes, es considerada muy segura frente a otras ciudades como por ejemplo París. Inclusive se la considera más segura que Distrito Federal en México y Río de Janeiro en Brasil. También van a ver muchísimos policías por todos lados y sobre todo en las partes turísticas. Y otros tantos no los van a ver porque están de civil. Esta es la famosa avenida Istiklal. En esta calle encontrarán muchas tiendas de ropa, casas de cambio, tiendas de cosmética y también muchos restaurantes. Lo recomendado es que no se queden con el primer restaurante, café o bar que encuentren sobre esta calle, ya que los precios son más elevados porque son bien destinados para el turista. Lo que se recomienda es entrar un par de calles, ya sea para aquí o para allá, 2 cuadras como mucho. Hay muchos lugares que los turistas deben evitar, ya sea porque están lejos de las zonas turísticas o porque tienen mala reputación. Pero hay un lugar que está muy cerca de los turistas y ahora lo vamos a visitar. Este lugar queda en el distrito de Beyoğlu, nace justo detrás de la Plaza Taksim y está dividido en 2 por una avenida o boulevard. Todo este barrio se extiende más o menos hasta atrás del Çiçek Pasaje, del pasaje de las flores. Este es el Çiçek Pasaje, que lo deben ubicar como para que tengan una referencia, no necesariamente justo hasta esta calle, pero sí hasta aproximadamente por acá se extiende este barrio, un par de cuadras más adelante también, pero hasta aproximadamente aquí. Acá van a ver muchos restaurantes y sí pueden venir, pero recuerden no irse más de 2 cuadras para adelante. Ahora nos adentraremos un poco en la zona para mostrarles un poco cómo es. Estamos yendo hacia esta avenida que les cuento, que para el otro lado se encuentra este barrio que no es recomendable ir para esa zona. Este vecindario se convirtió en una zona residencial para personas de clase media-baja desde mediados del siglo XIX. Se caracterizaba por ser un lugar de gente no musulmana y actualmente es considerado el vecindario estambulita más inseguro de todos. Durante la década de los 80, el alcalde de la ciudad de Estambul de ese momento demolió 350 edificios históricos en la calle Tarlabaşı original, la cual era pequeña como las demás, para luego abrir el actual Boulevard Tarlabaşı, el cual nace en la Plaza Taksim y se convirtió de esta manera en la principal arteria del vecindario. ¿Qué tiene de peligroso también esta zona? Acá se caracteriza por encontrar mujeres que ofrecen su servicio a cambio de dinero, y el peligro no está en ellas obviamente, sino en las personas que las manejan, como en toda zona roja de cualquier ciudad del mundo. Al momento de nacer las embajadas, todas las personas que trabajaban en ellas vivían en esta zona y además se encontraban judíos, armenios y griegos. Luego, a partir de los 90, llegaron kurdos, refugiados de Siria y comunidades gitanas. Actualmente se ha convertido en el hogar de muchos inmigrantes de países vecinos y de África, principalmente provenientes de Sierra Leona. Otro dato de este barrio es que además de haber inspirado la novela Çukur, que fue filmada en Balat, aquí sí se filmó otra novela. Se llama Kadim o Fuerza de Mujer, por si alguien la conoce.
Se nota que es un ambiente espeso, no hay ningún turista. No tiene la vibra, la linda vibra de la ciudad de Estambul y nada que ver con Avenida Istiklal. Acá se puede ver un hotel abandonado y son calles muy oscuras. No sé si las notan, pero la verdad que no da una linda sensación. Sobre todo no recomiendo venir acá a la noche. Y también, primero, a las mujeres solas por acá realmente no. Y a los hombres también tengan mucho cuidado porque hay un timo, una estafa conocida acá en Turquía, que a los hombres solos, sea uno o dos, los ven caminando y mujeres se les acercan para invitarlos a bares, a decirles que la van a pasar bien, pero les invitan trago y dicen que todo va por cuenta de la casa, del local, del bar. ¿Qué pasa? Llega la hora de que se quieren volver a sus casas y les quieren cobrar. Y la cuenta es de miles y miles y miles de liras turcas o hasta dólares, hasta miles de dólares. Y si no tienen el dinero, ¿cómo se llama? Tipo patobicas, los acompañan hasta los cajeros para que saquen el dinero del banco y les paguen. Este barrio se llama Tarlabaşı y en realidad la peligrosidad no está dirigida al turista. Como ya mencioné, hay personas que ejercen cierto tipo de poder sobre otras, lo que atrae situaciones peligrosas, se forman distintos bandos y hay enfrentamientos entre sí. Entonces, el peligro está en que el turista, si no conoce, puede llegar a quedar en algún tipo de enfrentamiento. Por ello, no es recomendado pasear por estas calles en solitario y tampoco de noche. En el año 2013, una fotógrafa estadounidense, Saray Sierra, desapareció al poco tiempo de llegar a Estambul. Al principio, tanto el FBI y la policía turca creían que estaba envuelta en un tráfico de drogas o en mafia porque se había alojado justo en un hotel en esta zona. Y días después, la policía la encontró asesinada cerca de la avenida Kennedy, en unas murallas históricas que están atrás del Palacio Topkapi, que también es una zona que se debe evitar de noche. Luego se dio a conocer que no estaba involucrada en nada y el asesino fue capturado y confesó que la mató después de haber estado inhalando sustancias. Nunca quedó claro si la siguió desde esta zona donde se estaba hospedando o estaba directamente en la zona donde la encontraron muerta. Esto lo digo y lo muestro con total respeto porque también hay gente que vive acá, gente honesta, gente trabajadora, y no todos pertenecen a una mafia necesariamente. Solamente es a modo ilustrativo, informativo hacia ustedes para que no se metan en zonas que no valen la pena. Como en todas partes del mundo y sobre todo en las grandes ciudades, en Estambul también hay zonas que es preferible evitar, lo cual no convierte a toda la ciudad de Estambul en una ciudad insegura. Espero que este video les haya servido y nos vemos la próxima.